en el tema de vivienda, en el tema de alimentos, todos los tipos de intervención que tenemos justamente apuntan a ejercer, a proteger, a contribuir en los derechos humanos como tal. Y otro de los temas que es la perspectiva de género, creo que es uno de los temas que ha tomado mucha importancia en la profesión del trabajo social, se ha vuelto, digamos, parte del trabajo de intervención profesional, se ha vuelto una herramienta importante para nuestra intervención en espacios privados, en espacios familiares, pero también en espacios comunitarios. Y es así que vamos a hablar sobre estos dos temas asociados tanto al trabajo social. Vamos a empezar entonces recordando un poco sobre los derechos humanos, ¿no? Es algo importante, ya que siempre hablamos de derechos, derechos, y sabemos, claro está, cuáles son los derechos básicos, ¿no? Que se nos atribuyen a las personas, pero recordamos todavía esta historia de cómo es que nacen los derechos humanos y se reconocen como tal a todas las personas, ¿no? Entonces vamos a ir recordando eso y como cualquier, digamos, problema, fenómeno, política que sea puesta en agenda, no es, digamos, por una voluntad propiamente, porque a alguien se le ocurrió, sino porque fue producto de todo un proceso histórico de movimientos sociales, de movimientos académicos, y los derechos humanos son el reflejo de esto, ¿no? Los derechos humanos son el resultado de un proceso histórico donde el contexto cultural y político de la cultura occidental básicamente ha tenido una gran influencia en su creación y en su aceptación. Por ello, se entiende como un producto histórico, ¿no? Entonces, importante recordar que los derechos humanos es un proceso histórico porque fue la consecución o digamos fue el producto, el resultado de diferentes movimientos, de diferentes, digamos, etapas en los que se pedía que las personas seamos acreedoras de ciertas condiciones básicas solo por el hecho de ser personas, solo por el hecho de ser seres humanos. El principal hito histórico es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, ¿no? Se vuelve esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en el marco internacional más importante y general, por decirlo así, para asegurar la paz, la dignidad y la igualdad. Y es en esta Declaración Universal que se empieza a entender que los derechos humanos no solamente van a ser atribuciones o facultades que se les asignan a las personas, sino que va a tener también características, va a tener generaciones, va a tener a la larga, con el tiempo, con los contextos que vamos viviendo, va a tener que ir modificándose, por decirlo así, los derechos humanos en torno, digamos, a sus diferentes naturalezas, ¿no? Llámese políticos, civiles, derechos sociales, ¿no? Y otros. Entonces, ¿qué empieza a nacer desde aquí? Las características básicas, ¿no? Estas características básicas de los derechos humanos que se van a transformar en, primero, universales. Todo ser humano lo tiene, ¿no? Por el mismo hecho de ser persona, ¿no? No es algo que se le asigna, digamos, al cumplir algo, ¿no? Sino más bien por el hecho de ser personas, todos los seres humanos lo tienen. Es imprescriptible porque es permanente y continuo en el tiempo, ¿no? Entonces se va convirtiendo algo permanente, algo continuo, ¿no? Y también es irrenunciable. No es que yo pueda renunciar a mis derechos y tampoco es que yo decido aceptar o no mis derechos, ¿no? Es algo que es irrenunciable, son los derechos propios de una persona y es inalienable, ¿no? Que no puede ser legítimamente negados. Es decir, en el marco a esta característica, es que se llevan, digamos, diferentes procesos porque legalmente somos acreedores de derechos humanos, ¿no? De los derechos como tal. Y así como hemos visto estas características, también hay fundamentos, ¿no? Fundamentos tanto filosóficos, tantos jurídicos, que van a sustentar la importancia y la creación de los derechos humanos.
Importante porque como profesionales de las ciencias sociales, ya lo mencioné, vamos a proteger de cierta forma los derechos humanos. Y en la protección, si bien es algo que está declarado universalmente, es algo que las personas lo tienen, pero también es necesario saber qué fundamentos tiene los derechos humanos para que nosotros seamos conscientes de que tenemos que asegurar su protección y el ejercicio de los derechos humanos como tal, ¿no? El principal fundamento filosófico que se tiene de los derechos humanos se van a sustentar en la dignidad humana, ¿no? Que es el valor supremo. Cuando hablamos en filosofía, sobre, digamos, cuál es lo más importante de un ser humano, ¿no? Y sobre todo en este curso de filosofía que se lleva también de cierta forma en la formación profesional que tenemos, siempre comentamos esto, ¿no? Y decimos, ¿cuál es el valor supremo de una persona? ¿No? ¿Y cómo podemos definir a una persona en sus dimensiones, por decirlo, ¿no? Y algo importante que nace aquí es la dignidad humana, que es básicamente lo que busca proteger los derechos humanos, ¿no? Entonces, desde una mirada filosófica, el valor supremo de los derechos humanos es buscar la dignidad humana, es proteger la dignidad humana. Asimismo, también dentro de este fundamento hay digamos, una explicación que se tiene en que los derechos son inherentes a la persona anteriores al Estado, ¿no? Es decir, que los derechos humanos van a existir o han existido antes o existen antes que el Estado, ¿no? Por eso es que, como comentaba, el Estado, desde todas sus líneas de intervención, ya sean sus políticas, sus programas, sus lineamientos, sus reglamentos, sus leyes, todas las acciones que realiza el Estado es justamente para proteger los derechos de las personas, ¿no? Todos los ministerios que tenemos, las leyes, es para proteger los derechos de las personas. Y es así que se entiende que desde el punto de vista filosófico, los derechos van a ser propios de las personas y van a estar por encima tal vez de lo que habla o lo que dice el Estado, porque es, digamos, el principal fundamento de la intervención del Estado es justamente los derechos humanos. Hay diferentes pensadores, diferentes académicos, ¿no? Filósofos, que básicamente defendían los derechos humanos como estos derechos naturales, ¿no? Que básicamente digamos, se centraban en tres aspectos: la vida, la libertad y la propiedad, ¿no? Diferentes, digamos, miradas desde este fundamento filosófico justamente buscaban estos tres aspectos, ¿no? El concepto de vida, de libertad y de propiedad. Para otros, como Immanuel Kant, por ejemplo, él afirmaba que el ser humano es un fin en sí mismo y nunca un medio, ¿no? Es decir, que es una persona completa, que no puede, digamos, fraccionar sus derechos, no se le puede limitar sus derechos, pero bueno, con el tiempo vamos viendo que sí, los derechos de una persona terminan cuando empiezan los derechos de otra persona, ¿no? Por eso es que tenemos leyes, por eso es que tenemos procedimientos de atención, penas, ¿no? Y incluso privacidad o privativa de libertad, ¿no? Justamente en este marco. Y también vemos que existen fundamentos más jurídicos, ¿no? Más legales, más, digamos, desde un punto de vista jurídico, en la que se van a caracterizar por básicamente estas cualidades que veíamos en la diapositiva anterior, que desde la asamblea, ¿no? De este reconocimiento de los derechos humanos, justamente se van a brindar ciertas características que van a ser el fundamento jurídico del cumplimiento de estos, lo cual es el universal, que es, digamos, propio de todas las personas, ¿no? De todas las personas, es inalienable, es imprescriptible y es indivisible e interdependientes, ¿no? Entonces, los derechos humanos como fundamento jurídico
se van a caracterizar por estas cualidades que hemos visto desde la propia Declaración de los Derechos Humanos. Seguido entonces vamos a ver que como les comentaba, ¿no? Como cualquier, em, digamos, procedimiento histórico que se tiene en nuestra historia, se ha nacido, digamos, o ha nacido desde diferentes movimientos, ¿no? Movimientos que con el tiempo se fueron dando cuenta que faltaba algo que ajustar más, así como las leyes, ¿no? Ni una ley, digamos, es estática, ya que con el tiempo esta ley va cambiando, va mejorando, digamos, va teniendo, digamos, otra mirada, va afinándose sus reglamentos porque es justamente respuesta al contexto, ya sea político, social, económico que se va viviendo. Y lo mismo pasó con esta declaración, digamos, de los derechos humanos, y es por eso que se clasifican en diferentes generaciones, ¿no? La clasificación de los de los derechos humanos, entonces, es una caracterización que identifica diversas oleadas o reconocimientos históricos de los mismos, ¿no? Es decir, a través de diferentes, digamos, etapas de movimientos sociales se van reconociendo ciertos derechos, ¿no? Más que generaciones de derechos, lo que hay son generaciones de problemas que nos obligan a ir adaptando y readaptando las nuevas necesidades a las nuevas problemáticas sociales. Yo este es algo que básicamente responde a lo que vamos viendo, ¿no? Como profesionales del trabajo social, sabemos que los problemas sociales, los fenómenos sociales han ido cambiando, ¿no? Digamos, la mirada, la perspectiva de pobreza que era hace 20 años es muy diferente al de ahora, ¿no? Vamos cambiando, digamos, estos problemas, estos fenómenos y esto hace que tengamos, digamos, que tengamos que evolucionar, tengamos que adaptarnos a diferentes metodologías, estrategias para poder evaluar los problemas, ¿no? Es así que, por ejemplo, ahora hablamos de pobreza multidimensional y ya no solamente de una pobreza monetaria como antes, ¿no? Lo mismo sucede con los derechos humanos. Los derechos humanos han ido cambiando, digamos, han ido reconociendo esta complejidad a raíz de las diferentes problemáticas sociales que iban apareciendo, ¿no? Que iban, digamos, evolucionando y hemos tenido que ir adaptando estos derechos humanos a estas realidades, ¿no? Es así que esta primera oleada, esta primera generación, se le denomina derechos civiles o políticos ya que son, digamos, los derechos de carácter individual, ¿no? Algo que se buscaba que se reconozca a la persona como un ser, digamos, civil, político, porque justamente antes se tenía, digamos, escenarios de mucha monarquía, ¿no? De autoritarismo. Y lo primero que se busca son estos derechos para que las personas tengan digamos, la oportunidad de poder participar de procesos democráticos, ¿no? Por eso es que esta primera generación justamente surge con la Ilustración, con este proceso revolucionario de independencia de las colonias británicas en Norteamérica y con la Revolución Francesa, ¿no? Todo buscando, digamos, esta independencia, ¿no? Buscando este nuevo régimen, digamos, político y es así que nace, digamos, y se cree que la primera escala de conseguir mayores derechos era justamente primero que las personas puedan ser, digamos, facultativos de derechos civiles y políticos, ¿no? Estos derechos van a imponer al Estado la obligación de respetar ciertas libertades fundamentales a cada uno de los ciudadanos, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, a la libertad, a la igualdad ante la ley, a la prohibición de la tortura y a la libertad religiosa, entre otros. Entonces, estos derechos civiles y políticos estaban muy asociados a las libertades fundamentales porque a raíz de esto es que vamos a buscar, digamos, proteger la dignidad de las personas, ¿no? La vida, la integridad física, la libertad, la igualdad, ¿no? Entonces, esta, digamos, es la primera oleada, es la primera generación de derechos
que se fueron reconociendo. También tenemos los derechos de segunda generación, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales. El objetivo de estos derechos era garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos, ¿no? Se basa en que el pleno respeto de la dignidad al ser humano, a la libertad y a la vigencia de la democracia. Estos derechos van a ser más colectivos porque su vigencia y goce van a beneficiar a un grupo de personas y no solamente a una persona. Cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, entonces vamos a hablar de derechos que van a beneficiar a un grupo de personas, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la libertad de trabajo, que ya no solamente se basa en el derecho individual, ¿no? Sino a cómo es que a un grupo de personas se le va a ir reconociendo. La vigencia de estos derechos entonces se encuentran condicionadas a las posibilidades reales de cada país, de allí que la posibilidad para lograrlos va a variar de país en país y por ello no va a esta situación, digamos, de la realidad de cada país no quiere decir, ¿no? No quiere decir que van digamos, van a ser excusa para, digamos, no lograr el desarrollo completo de las personas, ¿no? No es que mi país es pobre, bueno, yo no cumplo entonces con estos derechos, no, sino que más bien va a servir como un indicador de desarrollo integral en relación de la contribución que hace el poder público de sus ingresos en razón de la justicia social. Es decir, estos van a medir qué tanto se está cumpliendo realmente con estas condiciones básicas, con esta justicia social, ¿no? Que seguramente lo hemos escuchado durante nuestra formación profesional, que es esta deuda social, digamos, estas brechas que existen en la sociedad, ¿no? Y brechas que básicamente van a limitar el ejercicio de los derechos humanos de muchas poblaciones, sobre todo en mayor vulnerabilidad. Y es por eso que estos derechos van a servir como estos indicadores sociales para poder evaluar si un país está cumpliendo con esta justicia social o no. ¿A qué nos referimos con estos derechos económicos, sociales y culturales? Cuando hablamos de los derechos económicos, nos referimos al derecho a la libertad de trabajo y al derecho a la propiedad, ¿no? Que son, digamos, derechos más colectivos. Cuando hablamos de derechos sociales, nos referimos al derecho a la familia, el derecho a la salud, el derecho a la recreación. Y cuando hablamos de derechos culturales, nos referimos al derecho a la educación, a la identidad étnica y cultural, ¿no? Es decir, todos tienen este derecho de identificarse como en la práctica, digamos, de su cultura, de su etnia, de su cultura propia, ¿no? De su forma de vida. Los derechos de tercera generación, por su lado, son derechos asociados a la paz y a la solidaridad. Estos derechos son los derechos de los pueblos o de solidaridad, van a surgir a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y van a referirse a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad y van a comprender derechos de paz, de desarrollo y de protección al medio ambiente. Este tipo de derechos ya no solamente va a abarcar a lo que se está viviendo ahora, es decir, digamos, los derechos que tiene individuales como los de primera generación o los derechos sociales y económicos de un grupo de personas en ahora, en la actualidad, ¿no? En lo que vivimos, digamos, al día a día, sino que estos derechos de la paz y solidaridad van a buscar garantizar, digamos, ciertas condiciones para las futuras generaciones, ¿no? Vamos a tratar de lograr cierta sostenibilidad. Y por eso es que el cuidado y la protección al medio ambiente se refiere a este derecho al desarrollo sostenible, ¿no? Buscar, sí, el desarrollo ahora, pero mirando o no comprometiendo los recursos de las futuras generaciones, ¿no? El derecho a la paz, por su lado, es algo que se busca en realidad a la actualidad. De hecho, vivimos un contexto mundial, digamos, un tanto preocupante, alarmante. ¿Y por qué es que hablamos tanto de estas posibles guerras, de estas guerras que se están dando? Y es porque las personas tenemos derecho a la paz justamente por toda una historia conflictiva, por toda una historia de guerras que se ha vivido.
y estos derechos de tercera generación busca eso, ¿no? Busca que todas las personas tengan derecho a la paz porque es algo propio de las personas, ¿no? Y el derecho al medio ambiente sano, que tiene que ver con este tema ambiental, de desarrollo sostenible, el derecho de los consumidores, el derecho a la protección frente a la manipulación genética, que tiene que ver con las respuestas, digamos, tecnológicas que vamos viendo año tras año, ¿no? Todas estas mejoras, estos avances que tenemos y que justamente adelantándose a eso, estos derechos de tercera generación busca eso, ¿no? Una protección frente a la manipulación genética que, es decir, ¿no? Que tenga que ver, digamos, con tal vez con los clones, con el de suplantar a otra persona, ¿no? Es básicamente un derecho que tenemos, ¿no? La aparición de estos derechos de tercera generación, se han debido o se han logrado, digamos, en respuesta a la necesidad de cooperación entre grupos y naciones para afrontar problemas globales, ¿no? Como vemos, todos estos derechos que hemos identificado de tercera generación son aspectos que van a afectar internacionalmente, ¿no? No es que solamente afecta a un país o que tal vez solamente afecte a un sector, ¿no? Como por ejemplo el tema de la paz, ¿no? La paz lo queremos para para todo el mundo, ¿no? Y es reconocido entonces como un problema global y justamente este derecho busca que se pueda garantizar, digamos, el derecho a la paz a nivel global, ¿no? Entonces, estos tipos de derechos, estos derechos de tercera generación, van a surgir como una respuesta a la urgencia de crear unión y cooperación entre las naciones. Van a garantizar el desarrollo de una persona en un ambiente sano y adecuado y van a beneficiar el patrimonio cultural por igual, ¿no? Entonces, esta es la naturaleza de estos derechos de tercera generación. Los derechos humanos, entonces, si bien podríamos, de hecho, por mucho tiempo, ¿no? Y es más, hasta la actualidad, siempre a los niños en la educación básica, se le va enseñando los derechos básicos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho al nombre, el derecho a la educación, a la alimentación, recreación, entre otros. Y lo vamos viendo como que algo innato, ¿no? Digamos algo que bueno, sí, sí lo tengo, ¿no? Sí es mi derecho. Y como que caemos en una mirada romántica, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos trabajos, cuando intervenimos, cuando salimos, digamos, como profesionales del trabajo social, nos damos cuenta que muchos de los derechos de mucha población no están siendo respetadas, no están siendo ejercidos. Y es por eso que existe hasta nuestra profesión, ¿no? Es más, si tuviéramos un país, digamos, en las que todas las personas ejercieran al 100% sus derechos, tal vez no existiríamos, ¿no? Porque estaríamos hablando de qué problemas, ¿no? Entonces, estos derechos humanos no son un romanticismo de la sociedad, no es un simple objetivo del Estado, ¿no? Los derechos humanos no son el lujo que tiene una sociedad de bienestar, ¿no? Tampoco son un impedimento para la seguridad y el orden público o para el desarrollo económico. Los derechos humanos van a constituir un orden objetivo de valor, van a marcar, van a inspirar todo el orden jurídico en el Estado. Es por eso que es lo principal que trabaja, o bueno, lo principal que conforma la intervención del Estado propiamente, ¿no? Y las normas tienen que interpretarse a la luz de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Entonces, los derechos humanos son el eje principal de intervención de los profesionales y también del propio Estado. Y bueno, ya como hemos hablado de los derechos humanos, de un poco su historia, de la importancia que tiene en la sociedad, vamos a ir viendo que existen sistemas de protección, sistemas internacionales de protección, que tienen que ver con el campo, digamos, jurídico, sí es cierto, porque hay muchos aspectos que se tienen que ir evaluando, pero como profesionales de las ciencias sociales o del trabajo social,
podemos identificar que existen ciertos sistemas que justamente van a avalar el cumplimiento de los derechos humanos. El primero es el Sistema Universal, que es la Organización de las Naciones Unidas, más conocido como la ONU, ¿no? Este sistema ha sido desarrollado con diferentes instrumentos principales, ¿no? Digamos, el principal sistema de protección que tenemos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Este pacto en la que han firmado muchos países, en las que han, digamos, se han comprometido muchos estados a ser parte del cumplimiento de estos derechos, ¿no? Y por eso es que este es nuestro principal, digamos, nuestro principal sistema internacional de protección de los derechos humanos. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así como tenemos todos estos marcos internacionales, también tenemos órganos de supervisión, ¿no? Los que se encargan de justamente velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Ya. En primer lugar, tenemos el Consejo de Derechos Humanos, tenemos también el comités de tratados, ¿no? Tratados de derechos humanos que se suelen hacer, digamos, justamente para buscar que todos los países puedan tener entre sus lineamientos, entre sus leyes, entre su marco jurídico, este cumplimiento de derechos humanos. Y también se tiene procedimientos especiales, ¿no? En los que se trabaja, digamos, para lograr el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Y así como hay un sistema universal, también tenemos un sistema interamericano desarrollado en el marco de las naciones de los Estados Unidos, ¿no? En las que se tienen instrumentos claves como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y órganos principales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Estas son las instituciones, el sistema de protección que tenemos a nivel internacional bueno, a nivel americano, ¿no? Justamente para proteger y avalar los derechos humanos de las personas, ¿no? Y bueno, eso podemos ir, digamos, evaluando desde el cumplimiento, desde la vulneración de los derechos, pero asociado, digamos, a nuestra rama profesional, a nuestra intervención profesional. Ya hemos mencionado que los derechos como tal, ¿no? Es, digamos, el principal eje de intervención que tenemos como profesionales. Vamos a ir entrando entonces a conocer un poco, a ahondar en lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género, vamos a ir entrando a ciertos conceptos básicos que seguramente muchos lo hemos escuchado, que seguramente ya nos hemos ido familiarizando porque se ha vuelto un eje o un espacio, digamos, muy importante de intervención de la profesión, ¿no? El género ya se ha vuelto, digamos, hasta un aspecto realmente importante en la intervención profesional, ¿no? Recuerdo que en la época formativa de la universidad llevábamos un curso específico de género y trabajo social, ¿no? Entonces se ha vuelto parte, digamos, de la formación académica. Y es necesario recordar que género y sexo van a ser dos conceptos, categorías diferentes, ¿no? Diferentes. Cuando hablamos de género, si bien hablamos, y seguramente es el concepto más conocido, que es una construcción sociocultural, ¿no? Em, y esta construcción sociocultural va a definir roles, comportamientos, expectativas y atributos que una sociedad va a asignar a hombres y mujeres y a otras identidades, ¿no? Que tiene que ver con los estereotipos, con los prejuicios, ¿no? Porque son, digamos, construcciones sociales, ¿no? Construcciones socioculturales que parecerían hasta cierto momento naturales, ¿no? Que parecerían que es el orden de las cosas que digamos, debería ser.
¿Por qué? Porque es compartido por muchas generaciones y por muchas personas, ¿no? Ha sido compartido, ha sido, digamos, heredado, por decirlo así, trasladado a otras generaciones y es creído por muchas personas. Por eso es que a veces se cree que es natural y que las cosas son así, ¿no? Sin embargo, cuando analizamos un poco más, sabemos que el género no es algo, digamos, que se define o que debería ser sí o sí bajo ese cumplimiento, ¿no? Y es por eso que cuando hablamos de género hay tres aspectos importantes que tenemos que recordar: construcción sociocultural, tiempo y espacio, porque el género va a variar de acuerdo al tiempo, es decir, no es lo mismo, digamos, cómo se consideraba ciertos atributos a una mujer hace 30 años atrás que lo que se considera en la actualidad, ¿no? El género ha cambiado con el tiempo, es así que antes tal vez las mujeres andaban solamente con faldas, ¿no? Ahora ya no. O por ejemplo, los hombres solamente estaban, digamos, en espacios, mejor dicho, en espacios productivos, es decir, en espacios de tal vez de actividades físicas y no podían dedicarse tal vez a la cocina, ¿no? O tal vez al diseño, ¿no? Otro tipo, digamos, actividades que antes eran consideradas o eran solamente asignadas a las mujeres, ¿no? Entonces vamos viendo que el género a través del tiempo va a ir cambiando y también va a ser lo mismo de acuerdo al espacio. Es así que no es lo mismo ser mujer, digamos, en países latinoamericanos que en países, digamos, occidentales, que en países, no sé, islámicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos viendo que, esta construcción de género va a cambiar en el tiempo y el espacio, ¿no? Va a ser diferente, va a ser muy distinto de acuerdo a los países, de acuerdo a las zonas geográficas. En el ámbito internacional, entonces, así como hemos visto que los derechos humanos tienen su propio sistema, o el propio sistema de protección, a raíz de este sistema también empiezan a nacer, digamos, movimientos para garantizar el ejercicio de derechos de ciertos grupos más vulnerables frente a otros, ¿no? Por mucho tiempo las mujeres eran alejadas de estos derechos universales, de estos derechos humanos, solamente por ser mujeres, ¿no? Porque se tenía una perspectiva diferente de lo que era ser, de lo que es ser mujer, ¿no? De que un humano puede ser varón o mujer, ¿no? O de cualquier otra identidad. Entonces es así que empiezan a nacer diferentes movimientos que van a buscar que se reconozca, digamos, el ejercicio de derechos para esta población más vulnerable, ¿no? Y es así que a nivel internacional se nacen diferentes plataformas como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocido como el CEDAW, ¿no? Esta plataforma, esta convención, se vuelve el ente rector para buscar la igualdad y desarrollar instrumentos de cómo fomentar esta igualdad, ¿no? De igualdad de derechos, de oportunidades, de condiciones entre todos y todas, ¿no? Entonces, acá dos conceptos importantes que vamos a ir también distinguiendo, ¿no? Lo que es igualdad y lo que es discriminación. Cuando hablamos de igualdad, la igualdad es el principio según el cual todas las personas deben gozar de los mismos derechos, oportunidades y tratos ante la ley, ¿no? Se va a hablar de dos tipos de igualdad, digamos dos dimensiones de igualdad, que es la igualdad formal, que es la igualdad ante la ley, y la igualdad sustantiva o material, que son las medidas para corregir desigualdades reales, ¿no? Algo como llamamos las acciones afirmativas. Por ejemplo, cuando hablamos de igualdad, tenemos una de las leyes más importantes en el Perú, que es la igualdad de género, ¿no? La igualdad entre varones y mujeres, ¿no? Esta igualdad de género busca que todos y todas sean tratados por igual. Pero cuando hablamos de igualdad sustantiva o material, se traduce como acciones afirmativas
porque de cierta forma va a ser, digamos, eh, una forma de discriminación positiva, es decir, buscar digamos, buscar equiparar, digamos, el terreno, ¿no? Ejemplo, las cuotas de género, ¿no? Las cuotas de género no es que busca la igualdad, sino más bien busca que se acelere un tipo de igualdad, es decir, que se acelere o que se avance más rápido, ¿no? Porque si dejamos, digamos, digamos, las organizaciones políticas que por mucho tiempo han excluido a las mujeres, pese a que ya se tiene el derecho, derechos civiles y políticos reconocidos hacia las mujeres, ¿no? Si dejamos que las organizaciones políticas generen, digamos, esta igualdad formal, esta igualdad ante la ley, esta igualdad de participación de manera, digamos, voluntaria, han pasado casi 30 desde que empezó la cuota de género en el 2000, 90 y tantos, se han pasado casi 30 años en las que no hemos logrado todavía esta igualdad como tal, ¿no? Entonces es necesario acelerar estos procesos y por eso es que se habla de acciones afirmativas, como las cuotas, como la paridad de alternancia, como digamos, buscar que existan cargos de mujeres en espacios, digamos, de alta jerarquía, ¿no? Entonces, estas se vuelven, digamos, esta igualdad sustantiva que van a ser acciones que van a acelerar, digamos, este proceso de igualdad, ¿no? La igualdad y la no discriminación se van a volver principios centrales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y hay algo que también se habrá escuchado seguramente, creo que no lo tengo en los conceptos, pero algo que también se ha escuchado es el concepto de equidad, ¿no? Igualdad y equidad. ¿Cuál es más importante? ¿Se diferencia? ¿No se diferencia? Y lo cierto está que la equidad o bueno, la igualdad es tratar a todos y a todas por igual, ¿no? En el mismo terreno, en la misma, digamos, en la misma línea, ¿no? Pero en el caso de la equidad es muy parecido digamos, a la igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque la equidad va a buscar que se le dé a cada quien lo que necesita para lograr esta igualdad, ¿no? Va a buscar, digamos, brindar, por ejemplo, ¿no? Si buscamos una igualdad en el, o en una igualdad política, por decirlo, entonces vamos a buscar que en la equidad, ¿no? A las mujeres se les considere sí o sí, ¿no? Vamos a tener que darle ciertas acciones afirmativas para lograr esta igualdad. Entonces, la equidad es darle a cada quien lo que realmente necesita para lograr esta igualdad, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una de las diferencias que existen. Por otro lado, vamos a hablar sobre la discriminación que es que se puede dar en cualquier distinción, ¿no? Exclusión o restricción basada en características. Cuando hablamos de la discriminación de género, básicamente estas restricciones, estas limitaciones que va a haber, va a ser, digamos, bajo estas características de sexo, género, orientación sexual, entre otros, y por esa misma situación es que se les va a limitar algo frente a otras personas, ¿no? Existen algunas otras características que van digamos, a poner en una situación de mayor vulnerabilidad a un grupo frente a otro grupo. Por ejemplo, de acuerdo al origen étnico, de acuerdo a la religión, si es una persona con discapacidad o no, ¿no? Y estas situaciones va a generar digamos, mayores factores de vulnerabilidad, ¿no? Un tipo de discriminación puede ser directo, es decir, que hay un trato desigual explícito, ¿no? Que de por sí ya está, digamos, penado, está legislado, ¿no? La discriminación no es aceptable, no es permitido, ¿no? Es un hecho que ya ahora, digamos, tiene una sanción, pero pese a eso vemos que siempre existen, digamos, hechos, circunstancias, existen hasta comentarios, ¿no? Frases discriminatorias, ¿no? Discriminatorias. Y uno de los tipos es la discriminación directa,
que es dar este trato desigual, ¿no? Trato desigual en frente a diferentes, digamos, servicios, por decirlo. La discriminación indirecta son básicamente estos que aparentemente suelen ser neutrales, pero que afectan de manera desproporcionada, ¿no? Afectan que si bien parecen iguales, ¿no? Eh, generan, digamos, consecuencias desproporcionadas, ya que a algunos les afecta más que a otros. Y también la discriminación estructural, que son las desigualdades históricas y sistemáticas, ¿no? El CEDAW, esta convención que hablábamos al inicio, ¿no? Define esta discriminación contra la mujer como toda distinción basada en el sexo que va a limitar el goce de derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, el CEDAW, como ya hablábamos, esta principal plataforma internacional de cumplimiento, digamos, de derechos de las mujeres, habla de formas de discriminación, no es que habla directamente de hechos de violencia, sino más bien habla de discriminación y reconoce que una forma de discriminar a las personas o a las mujeres es justamente a través de la violencia, ¿no? Porque no ha cumplido ciertos estereotipos o ciertos eh, atributos que se le asignan, que asigna, digamos, la sociedad, ¿no? Y se le discrimina por ese hecho, ¿no? Es así que, por ejemplo, encontramos violencia basada en el género, ¿no? Entonces el CEDAW justamente va a reconocer que una forma de discriminación es la violencia y va a buscar, digamos, va a buscar que todas las personas gocen en igualdad de derechos y de condiciones. Otro de los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta es la violencia basada en género. La violencia basada en género se realiza o es considerada como cualquier acto dañino dirigido contra la persona por razón de su género o que afecte de manera desproporcionada a un grupo por motivos de género. Recordando un poco el tema del constructo, digamos, sociocultural de género, podemos identificar mujeres, varones o personas con diferente identidad de género, ¿no? Que pueden ser la comunidad, por ejemplo, ¿no? Lesbianas, gays, trans, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de ello? Porque la violencia basada en género no solamente se da contra las mujeres, porque acá dice que se da por razón de su género. Sí vemos estadísticamente que quienes más sufren de un tipo de violencia son las mujeres. Y es por eso que cuando hablamos de violencia de género siempre creemos que es la violencia contra las mujeres, pero no necesariamente. La violencia contra las personas gay, contra las personas lesbianas, por ejemplo, también son violencias basadas en el género, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que, digamos, diferenciar, ¿no? Ahora, también incluye diferentes tipos de violencia. De hecho, en el Perú tenemos una de las leyes más representativas en materia de violencia, que es la ley 3036-4, que reconoce solo cuatro tipos de violencia y, claro, también reconoce diferentes modalidades. Pero en los tipos de violencia reconoce la violencia física, psicológica, sexual y económica. No son los únicos, ya que si hablamos un poco de, digamos, de bibliografía académica a nivel nacional, internacional, ¿no? Vamos a encontrar diferentes tipos de violencia, ¿no? Desde la violencia, pero siempre vamos a ir encontrando estos cuatro tipos de violencia, digamos, más claras, que es la física, psicológica, sexual o económica o patrimonial, pero también podemos encontrar la violencia simbólica, la violencia estructural, ¿no? Por ejemplo, la violencia obstétrica, entre otros tipos de violencia que vamos a ir encontrando de acuerdo también al espacio donde se realiza, ¿no? En el ámbito interamericano, así como hablábamos del CEDAW, esta plataforma, digamos, internacional a nivel global, a nivel interamericano, ¿no? A nivel de nuestro continente, se desarrolla también otras convenciones para garantizar, digamos, la igualdad, ¿no? La igualdad de género. Una de ellas es la Convención de Belém do Pará, ¿no? Que va a reconocer los derechos de las mujeres
a una vida libre de violencias. Entonces aquí nace este derecho de que las mujeres vivan libres de violencia, ¿no? Entonces, esta convención se vuelve uno de los principales en marco de la violencia hacia las mujeres. Y justamente esta convención, esta plataforma de Belém do Pará, es uno de los principales para, digamos, iniciar con los diseños legislativos, ¿no? De nuestro país, ¿no? El antecedente de la ley 3036-4, justamente esta plataforma, ¿no? Esta plataforma de Belém do Pará, ¿no? Importante recordar entonces que el género influye en cómo se distribuyen roles y el poder. Y las desigualdades de género van a generar discriminación, porque es que hemos hablado de todos estos conceptos, ¿no? Porque el género justamente va a influir en cómo, a quiénes se le asigna ciertos roles, a quiénes se les asigna ciertos poderes, ¿no? Las desigualdades de género, por su lado, van a generar discriminación, ¿no? Es así que si, digamos, a una mujer se le atribuye que tiene que vestirse de manera recatada, ¿no? Y más bien cuando camina diferente, ¿no? Tal vez de una manera más, digamos, abierta, ¿no? Tal vez hay sus minifaldas y se le discrimina por ese hecho, ¿no? Es una discriminación basada en el género. La discriminación estructural también puede derivar en violencia basada en género. Cuando hablamos de una discriminación estructural, como por ejemplo el acceso a la justicia, ¿no? Estos cuestionamientos, la revictimización que se tiene cuando se atiende casos de violencia, también digamos, catalogar como violencia basada en género. Y finalmente, la igualdad sustantiva, que lo que mencionábamos eran conocidas como acciones afirmativas, buscan, pretende, ¿no? Su finalidad es transformar estas estructuras, digamos, de desigualdad, ¿no? Que por muchos años hemos ido viviendo y que si seguimos que continúe así con el ritmo natural, nunca vamos a lograr la igualdad o vamos a demorar mucho tiempo en lograr la igualdad. Y es por eso es que hablamos de estas acciones afirmativas para acelerar en cierta forma los procesos de igualdad. Ahora bien, vamos a ir entrando a este otro aspecto que es importante, digamos, reconocer cuando hablamos de derechos y de perspectiva de género, porque todos apuntan a tener, digamos, políticas públicas y normativas para la igualdad y la equidad de género, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora sobre estas políticas públicas, sobre estas normativas que buscan la igualdad y la equidad de género. Como ya mencionamos, estos dos conceptos de igualdad y equidad se van a conformar o van a constituir los principales fundamentos del Estado democrático y social de derechos, ¿no? Cuando hablamos de un Estado democrático representativo, buscamos que no solamente haya, digamos, hombres en los cargos de decisión, en los cargos de toma de decisión, sino que se trabaje bajo esta idea de la igualdad y de la equidad, ¿no? En nuestro país, por eso es que estos principios, eh, si bien, digamos, eh, se cuenta con leyes, con acciones afirmativas, no necesariamente se va cumpliendo como se debería, ¿no? Por ejemplo, la cuota de género por mucho tiempo se ha convertido, digamos, en un techo, ¿no? Es decir, como que en algo que se tiene que cumplir, pero que no se garantizaba que exista la presencia de las mujeres, digamos, en estos espacios, ¿no? Porque muchas veces las ubicaciones eran en ubicaciones, digamos, con no tanta expectativa, ¿no? En las que no se garantizaba justamente la incorporación de las mujeres en estos espacios, ¿no? Y por eso es que nuestro país también empieza a asumir, digamos, ciertos compromisos internacionales, ¿no? Y en la construcción de estas políticas públicas con enfoque de género van a buscar responder a la necesidad de corregir desigualdades estructurales que afectan principalmente a las mujeres y a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces,
la mirada de las políticas públicas con enfoque de género buscan corregir estas desigualdades estructurales. ¿Me dan por favor un minutito? Ahorita retorno, voy a conectar la computadora, si no se va a apagar. Un minutito, por favor. Bien, muchas gracias. Ya retorné. Entonces vamos a continuar con este tercer tema que tiene que ver también con este reconocimiento de los derechos humanos y de la perspectiva de género, que es cómo los estados van a ir incorporando, digamos, diferentes lineamientos y sobre todo diferentes enfoques en su diseño de políticas públicas y normativas, ¿no? ¿Cómo es que vemos si una política o una norma tiene una perspectiva o tiene un enfoque de género? Porque va a buscar contribuir a la igualdad y a la equidad. Tal vez no lo va a lograr, pero sí va a buscar contribuir. Entonces, esta es la primera forma de poder identificar o distinguir, digamos, las políticas públicas con enfoque de género, ¿no? Tenemos un marco internacional, de hecho a nivel, se está adelantando, ahí está. De hecho, tenemos un marco constitucional y una base jurídica nacional que también busca esta igualdad, ¿no? La primera que tenemos es la Constitución Política del Perú, que va a establecer la igualdad ante la ley en su artículo 2. También va a haber la prohibición de discriminación por motivos de sexo y la protección especial a la familia y a poblaciones vulnerables. Además, nuestro país ha desarrollado una legislación específica para fortalecer la igualdad de género, ¿no? Esta legislación específica como las leyes, y tenemos en realidad muchas leyes que van a ir contribuyendo, digamos, a esta igualdad de género, ¿no? Como las leyes para prevenir la violencia, para prevenir o atender casos de acoso, de acoso callejero, de las acciones afirmativas o las cuotas, entre otras. Todo este marco constitucional y la base jurídica nacional digamos, em, van a enmarcarse a estos compromisos internacionales de los que el Perú ha sido parte, ¿no? Como por ejemplo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que era la más conocida como la Convención, o bueno, el CEDAW, ¿no?
que es esta primera convención, que es el principal, digamos, el principal marco internacional. También tenemos la Convención de Belém do Pará, ¿no? Esta convención que es a nivel interamericano, que básicamente aquí ya se establece las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿No? Y también tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿no? Todos estas convenciones, estos tratados van a obligar al Estado peruano a prevenir, a sancionar y erradicar la discriminación y la violencia basada en género. Entonces, nuestro país tiene todo un marco legal, tiene todo un diseño, digamos, o lineamientos de intervención, programas, entre programas y políticas pero que básicamente responden a estos tratados, ¿no? No es que nazcan, digamos, de la nada, ¿no? Sino que más bien son en respuesta de todo este marco internacional que tenemos, ¿no? O en la que hemos sido parte también. Entonces, también tenemos la Política Nacional de Igualdad de Género, esta política que no es solamente un programa, sino es una política porque va a trascender a los gobiernos, ¿no? Es un instrumento rector en la política nacional de igualdad, ¿no? Este es el principal, digamos, el principal marco para buscar la igualdad y va a tener objetivos principales como el de reducir la violencia, garantizar la autonomía económica, asegurar la participación política, eliminar estereotipos de género y mejorar el acceso a salud y educación. ¿No? Entonces, estos objetivos principales son los que tiene esta política nacional y en el marco a esto es que nacen otras leyes, nacen programas, nacen estrategias. La ley 3036-4 es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley va a establecer medidas de protección inmediata, va a crear juzgados especializados, va a realizar, digamos, o va a promover una coordinación interinstitucional y también va a brindar una atención integral a las víctimas. ¿No? Entonces, esta ley es otra de las leyes o es otra de las políticas que tenemos a nivel nacional con un enfoque bastante específico en el tema de la igualdad, ¿no? En el tema de la igualdad. Aquí un poco de la evolución de la política pública, de cómo es que nace, digamos, estas estrategias nacionales que buscan la igualdad a raíz justamente de este plan que hemos visto, ¿no? El Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Este plan nacional, antes de ser esta política nacional de igualdad, se tenía un plan nacional contra la violencia en el 2012 hasta el 2021, ¿no? Esta ley era, bueno, esta ley, bueno, este plan, digamos, genera una ley que era para prevenir, sancionar y erradicar, bueno, esta ley ya nace, digamos, en el 2015, ¿no? Con la ley 3036-4. Anterior a esto teníamos la otra ley que era para prevenir, para atender los casos de violencia familiar, ¿no? Es decir, la violencia que se identificaba como un espacio más privado, más de pareja, más de familia. Con la ley 3036-4 ya la violencia se va viendo desde otras miradas, como por ejemplo la violencia en espacios públicos, ¿no? Y también la violencia en espacios privados, ¿no? Se tiene entonces la Política Nacional de Igualdad de Género, que nace en el 2019, y esta ley, como ya lo mencionamos, en el 2015, ¿no? Y bueno, también tenemos la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres y también se aprueban los lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional Mujeres Libres de Violencia en el 2022, ¿no? Se va volviendo, digamos, una política trascendental y sobre todo que va a tener que cumplirse a nivel nacional, ¿no? Entonces, nuestro marco jurídico, nuestro marco normativo con enfoque de género que tenemos en la actualidad, tiene que ver, o bueno, responde a la Constitución Política del Perú, a la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres, a la Ley 3036-4, y así como hay estas normas nacionales, también tenemos políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas
Como ya mencionábamos, tenemos esta política nacional de igualdad, ¿no? Tenemos el acuerdo nacional que también va a trascender a los diferentes gobiernos. Tenemos el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes de grupo familiar, más conocido como, bueno, el ex programa Aurora, ahora es el programa Warmiñán, ¿no? Que se vuelve una política pública. Y vamos a hablar sobre este programa tan, digamos, tan conocido que también se ha vuelto uno de los programas banderas, por decirlo así, en nuestro país, que básicamente se va a encargar de todo este tema de violencia, ¿no? Y bueno, ¿por qué no decirlo? Muchos de nuestras colegas, varones, mujeres, muchos trabajadores, trabajadoras sociales, están dentro de este programa porque nuestro perfil justamente se ajusta muchas veces a lo que busca el programa, ¿no? Que es el empoderamiento, que es la protección, que es el ejercicio, la promoción de los derechos humanos y también de la perspectiva de género, porque somos, digamos, una de las profesiones que lleva desde su formación este reconocimiento del enfoque de género para entender las problemáticas sociales, ¿no? Para entender estos problemas o estas relaciones asimétricas que existen todavía. Entonces, este programa es básicamente, pertenece, ¿no? al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y que tiene una condición de unidad ejecutora, es decir, tiene un presupuesto para su ejecución como tal. El programa entonces lo que va a buscar es desarrollar intervenciones para prevenir la violencia y también para brindar servicios de atención y protección de las personas afectadas contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, sin importar su sexo, su edad o su nacionalidad. Entonces, una persona de otro país puede ser atendido por este programa, sí, ¿no? Eh, ¿Solamente las mujeres pueden ser atendidas por este programa? No, también pueden ser los varones, otras identidades, porque este programa, ¿no? Habla de la atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Las niñas, los niños, adolescentes también. Todos los servicios son especializados, interdisciplinarios y gratuitos, ¿no? Importante que tengamos que reconocer es que el programa Guarmiñán no digamos, no son operadores de justicia, es decir, no administran justicia, sí promueven el acceso a la justicia y también atienden, ¿no? Atienden los hechos de violencia y también promocionan, ¿no? Es decir, buscan la prevención, pero no son operadores de justicia, ¿no? Entonces, eso para ir comprendiéndolo. Lo otro también es que es importante, es que el programa como tal brinda servicios, no dice que son un servicio, brinda servicios especializados porque se entiende que todos los profesionales que laboran en estos servicios entienden esta problemática de la violencia basada en género, ¿no? Comprenden, tienen las herramientas, tienen las estrategias, tienen la teoría de cómo comprender, digamos, este fenómeno de la violencia en base a todo este enfoque de género, ¿no? Y también son servicios interdisciplinarios porque no solo se trabaja, digamos, desde una profesión, sino más bien se trabajan juntando o, digamos, articulando con mayor eficiencia y eficacia todos los servicios o todos los profesionales que conforman, digamos, este programa. Y finalmente, y importante, es que es gratuito, ¿no? Todos los servicios son gratuitos porque muchas víctimas de violencia, sobre todo los de las zonas más lejanas, piensan que el hecho de acudir a un servicio especializado tiene un costo, ¿no? Y es importante siempre mencionar esto cuando hacemos acciones preventivas de que este servicio o estos servicios son gratuitos. Entonces, este programa va a contar con diferentes servicios que van a promover la protección, recuperación y el acceso a la justicia a las personas afectadas por violencia, sea familiar y sexual, donde se brinda una atención especializada, interdisciplinaria y gratuita
a las víctimas que, digamos, han sufrido un hecho de violencia. ¿Cuál es su finalidad? Es contribuir en la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Cuál es el objeto? Implementar y promover servicios especializados de prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Estos son algunos de los servicios que tiene el programa Warmiñán, ¿no? Por lo general, a veces conocemos mejor dicho, que es los centros de emergencia mujer, que de hecho son los servicios, digamos, más antiguos, por decirlo así, aparte que son los servicios, digamos, con mayor presencia en nuestro país y que son los servicios más conocidos, ¿no? Que cuentan con un equipo bastante amplio y que básicamente se ha convertido en el servicio, digamos, bandera de este programa, ¿no? Entonces es uno de los servicios más conocidos. Pero no es el único, ¿no? También se tiene la línea 100, se tiene el chat 100, se tienen los centros de atención institución integrales, ¿no? Los CAIS, se trabaja con las personas agresoras sentenciadas, ¿no? Se tiene también los servicios de atención de urgencia, la estrategia rural y los hogares de refugio temporal, ¿no? Entre algunos de los servicios. Muy bien, no nos vamos a enfocar, digamos, en estos servicios, porque de hecho cada uno tiene sus propios procedimientos. Por ejemplo, los SEM cuentan con sus protocolos de atención que también tienen una intervención social en la que se encuentran acciones exclusivas, digamos, del trabajo social, como el informe social, las visitas sociales, pero también hay acciones preferentes, ¿no? Ya que se trabaja desde un enfoque interdisciplinario, ¿no? Es decir, que entre todos los profesionales que conforman el servicio puedan trabajar, digamos, articuladamente para tener un mejor resultado en cuanto a la atención a las víctimas, ¿no? Pero esto es para poder conocer un poco sobre el esfuerzo que tiene el Estado para contar con políticas o bueno, políticas con un enfoque de justicia de género, ¿no? Entonces, uno de estos es este programa Warmiñán, tan conocido y que también, como les mencioné, en las que muchos de nuestros colegas, ¿no? Muchas de nuestros colegas laboran en la actualidad. Ya para ir entonces avanzando y cerrando, digamos, este curso de este tema que nos toca en esta tercera sesión, vamos a hablar sobre las herramientas de análisis y las estrategias de intervención con enfoque de género, ¿no? El enfoque de género, si bien ya lo hemos visto, ¿no? Es reconocer que en género tenemos muchas otras, digamos, tiene que ver con esta construcción sociocultural y que también tiene que ver con esta asignación de roles, de atributos, de características, digamos, de cualidades que se les va asignando a varones y mujeres en torno al sexo. Ahí está digamos, ahí está este vínculo que hay entre el sexo y género, ¿no? Porque en base al sexo es que digamos, se asignan diferentes atributos para cada uno de los géneros, ¿no? Pero este enfoque de género no solamente nos ayuda a reconocer estos atributos, estos roles que se les asigna, sino también nos brinda estrategias, formas de cómo trabajar, de cómo intervenir socialmente con la población. Y eso vamos a ir viendo. Entonces, recapitulando, ¿qué es el enfoque de género? Como ya lo mencionaba, es una metodología. Es parte de la formación, porque como sabemos, dejando, digamos, de lado la palabra género, un enfoque es una herramienta importante para identificar o analizar un determinado problema social, ¿no? Es así que tenemos el enfoque de derechos humanos, el enfoque intercultural, el enfoque de riesgo, entre otros enfoques, ¿no? El enfoque sistémico, holístico, entre otros. Uno de tantos enfoques que tenemos es el enfoque de género, que se vuelve una metodología para reconocer las desigualdades que no son naturales, sino que son construidas socialmente. Y esto es importante porque tiene que ver mucho con digamos, con este cambio, digamos, generacional, ¿no? Como ya lo comentaba al inicio, a veces
parecieran naturales estas desigualdades porque han sido heredadas de generación en generación y son compartidas por tantas personas que se parecieran naturales, ¿no? Y entonces este enfoque nos ayuda a reconocer, digamos, estas desigualdades que no son naturales. Asimismo, también este enfoque nos permite analizar roles, estereotipos y relaciones de poder, ¿no? Nos ayuda a analizar qué roles están siendo asignados y estos roles están generando, digamos, cierta desigualdad en la que van a poner en cierta, digamos, en cierta desigualdad a un género frente al otro, ¿no? Es así que cuando, por ejemplo, trabajamos con organizaciones de base y les decimos, a ver, ¿qué han escuchado de cómo se caracteriza una mujer? Y qué han escuchado de cómo se caracteriza un varón, encontramos cualidades tan marcadas, pero si lo ponemos en una balanza, las de perder son las de las mujeres, ya que se les asigna roles bastante digamos, asociados a la sumisión, a a la cordialidad, o más que cordialidad, digamos, a la atención, ¿no? A los roles más privados, más reproductivos, ¿no? De cuidados. Y en cambio, por su lado, a los varones se les pone en una situación, digamos, con mayor poder, con mayores, digamos, oportunidades, ¿no? Ese es el problema, digamos, de esta diferenciación de género, ¿no? Si ambos tendrían lo mismo, no estaríamos hablando de este enfoque, ¿no? Y también el enfoque de género busca la igualdad sustantiva, ¿no? Esta igualdad que hablábamos al inicio de la igualdad formal, es decir, la igualdad ante la ley, pero también la igualdad sustantiva que genere, digamos, un avance más rápido, ¿no? Más acelerado para poder contar todos y todas con las mismas oportunidades, ¿no? Asimismo, también promueve la transformación de estructuras discriminatorias y también nos brinda ciertas herramientas para poder realizar una intervención social, ¿no? No sé si está en las diapositivas, creo que sí. Ejemplo y algo que siempre lo comento, ¿no? Por lo general, siempre trabajamos con organizaciones de base. Una de las organizaciones de base, digamos, en las que seguramente nos hemos topado, hemos laborado, son las organizaciones o los comités de vaso de leche, ¿no? Estos comités de vaso de leche son mamás que tienen niños menores de edad, son niños pequeños todavía, de la primera infancia, un poco menos todavía, hasta los 36, 36 meses, si no me equivoco, se les va incorporando. Lo cierto está en que en tener a niños tan chiquitos, niños tan pequeños todavía, cuando hacemos un taller o una capacitación, es casi imposible que las mamás no vengan sin sus hijos, ¿no? Siempre suelen venir con ellos porque no tienen dónde dejarlos o porque solo se dedican a la casa y bueno, tienen que estar con ellos. Y hacer una capacitación con mamás que están pensando todo el rato en que si el hijo se va a ir a la calle, en que si el hijo se va a caer, en que si el hijo se va a comer algo, es casi imposible poder capacitar y que estén al 100% de concentradas en lo que se les está enseñando, ¿no? Bajo este enfoque de género podemos tener una herramienta importante de cómo cambiamos esa situación, ¿no? Porque es analizar siempre que vamos a trabajar con clubes de madre, es casi, digamos, es casi certero que van a venir con sus niños, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos realizar una intervención con la presencia de ellos, buscando la igualdad en el tema de la capacitación, ¿no? Entonces podemos buscar otras estrategias desde el local, desde alguien que pueda cuidarlos, desde espacios más recreativos para los niños, ¿no? O espacios más amplios, ¿no? Entonces es una forma de cómo analizamos y cómo generamos que el enfoque de género también nos den herramientas de intervención, ¿no? Este enfoque, el enfoque de género, es promovido por por la Organización de las Naciones Unidas, por las convenciones que hemos visto, como el CEDAW, como la plataforma de Belém, o bueno, la Convención de Belém do Pará, entre otros, ¿no? Entonces, son diferentes organizaciones internacionales, marcos internacionales, que van a buscar
justamente este enfoque para que sea trabajado como tal. Las herramientas de análisis con el enfoque de género es primero el análisis de los roles de género, ¿no? Esto, estos roles de género nos permite identificar esta división sexual del trabajo, ¿no? A quienes se les asigna más estos espacios más reproductivos, más de cuidado, más de atención, ¿no? Y esto es en base a estereotipos, ¿no? Porque la idea, digamos, de que las mujeres son más cuidadosas, más delicadas, entonces son las idóneas para poder cuidar a los niños, por ejemplo. Entonces vamos viendo esta división sexual del trabajo. También como una herramienta, este análisis de roles de género nos permite reconocer esta distribución de tareas productivas y reproductivas, ¿no? Quienes por muchos años han sido considerados como los principales proveedores, ¿no? De una familia han sido los hombres, ¿no? Y asimismo también la carga de trabajo no remunerado, esto de la sobrecarga de roles, ¿no? Es decir, el cuidado que hacen las mujeres, pese a que tal vez laboran fuera, volviendo a casa, siguen laborando, pero no es pagado, no es remunerado. Y existen muchas estadísticas de que las mujeres utilizan más horas en el trabajo no remunerado a diferencia de los hombres, ¿no? Y esto genera una sobrecarga, ¿no? Una sobrecarga también de roles, ¿no? De acciones que se les atribuye. Y ahí está este ejemplo, digamos, que a través de este análisis podemos identificar si las mujeres tienen menor acceso al empleo formal por responsabilidades domésticas, ¿no? Muchas de las mujeres, seguramente nos hemos topado a muchas mujeres que sí trabajan, pero trabajan vendiendo, no sé, algo, frutas en las calles, trabajan en restaurantes, trabajan vendiendo, comerciantes, ¿no? En tejidos, entre otros. Son trabajos más informales porque justamente estos trabajos les permiten, primero, tener mayor tiempo para sus hijos, ¿no? Y segundo, muchos de estos también les permiten tener a los hijos o a las hijas cerca de ellas. Y por eso es que a veces prefieren tener este tipo de trabajos que los trabajos formales que los limitan básicamente, ¿no? Entonces, esto es necesario analizarlo y básicamente el enfoque de género nos permite analizar estas situaciones. También nos permite analizar el acceso y control de los recursos, ¿no? Es decir, examinamos quiénes tienen mayor acceso a la educación, a la salud, a la propiedad, al crédito, ¿no? Que por muchos años las mujeres no podían no podían acceder al crédito, ¿no? Si no tenían al esposo o el esposo no firmaba por ella, ¿no? También hay un control sobre los ingresos y tomas de decisiones en muchas familias y este análisis nos permite identificar este acceso y control de recursos. La clave para detectar desigualdades económicas estructurales es justamente ver este acceso a estos servicios básicos y también del control de los ingresos, ¿no? Y la toma de decisiones. El análisis de brecha de género, por su lado, nos permite medir, digamos, las diferencias en los salarios, en la participación política, en la educación, en el acceso a la tecnología y nos permite también formular políticas públicas basadas en evidencias. Un marco lógico con enfoque de género va a incorporar indicadores diferenciados por sexo y género. Por ejemplo, en el diagnóstico, ¿serán los mismos problemas que afectan a las mujeres que lo que afectan a los varones? ¿No? A veces cuando hacemos diagnósticos comunitarios vemos que de parte de los varones salen muchos problemas más de infraestructura. En cambio, cuando hablamos con las mujeres, hablan mucho de los problemas más asociados a la afectación, digamos, familiar como la alimentación, la desnutrición, el tema salud, ¿no? Entonces, estos indicadores diferenciados en un marco lógico que solemos trabajar en los proyectos sociales, diferencian, digamos, en cómo afecta principalmente el diagnóstico, objetivos, actividades, resultados, evaluación a varones y a mujeres, ¿no? Y asimismo también busca asegurar el impacto real y medible. Un presupuesto con enfoque de género, por su lado,
se va a convertir en una herramienta que evalúa cómo se distribuyen los recursos públicos y si van a contribuir a reducir desigualdades, ¿no? Su objetivo es garantizar que el gasto público tenga un impacto en la igualdad. Si una, si una política o un programa responde a ello, podemos hablar de un presupuesto con enfoque de género, ¿no? Entonces también tenemos las estrategias de intervención con enfoque de género, estas estrategias desde la transversalización de género, que consiste en incorporar el enfoque de género en todas las etapas de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. La transversalización del enfoque de género ya es una política, digamos, que tiene nuestro país que justamente busca generar que el enfoque de género esté considerado en todas estas etapas de una política pública. Y las acciones afirmativas, por su lado, ya lo mencionábamos, ¿no? Que son estas medidas temporales, ¿no? Eso me olvidé comentarlo. Son acciones afirmativas que buscan acelerar, digamos, ciertos procesos, pero son medidas temporales, es decir, que en algún momento la sociedad va a estar tan acostumbrada a esto que ya no vamos a necesitar de esa medida, ¿no? Un ejemplo, como ya les mencionaba, las cuotas de participación política, los programas de acceso preferente a educación o empleo, ¿no? Porque también hay programas de acceso al empleo que son destinadas solamente a mujeres, ¿no? Como una acción afirmativa, porque es necesario, digamos, acelerar estos procesos. También tenemos la capacitación y sensibilización como una estrategia de intervención, ¿no? En la que podamos ver el tema de la formación en igualdad de género, la prevención de la violencia basada en género y la eliminación de estereotipos. Entonces, cuando hablamos de capacitación y sensibilización, podemos laborar en estos, podemos intervenir, digamos, en estos tres aspectos: formación en igualdad, prevención de la violencia y eliminación de estereotipos. Por su lado, el fortalecimiento institucional tiene que ver con la creación de oficinas de género o, bueno, este enfoque de género en los diferentes cargos, por ejemplo, directivos, ¿no? Los protocolos de atención, los sistemas de monitoreo. En una intervención comunitaria ya podemos hablar del trabajo con líderes locales, de la participación de hombres en procesos de cambio y el empoderamiento económico de mujeres. Cuando hablamos de comunidades, de hecho es bastante complejo porque, como ya lo mencionaba, no todos los problemas, digamos, son vistos o afectan de la misma forma a mujeres y a varones, ¿no? Y también uno de los aspectos importantes es el tema económico, ¿no? El empoderamiento económico de las mujeres es uno de los principales en el tema de la intervención comunitaria, ¿no? Ya para ir concluyendo, entonces, podemos deducir desde el trabajo social que como profesionales tenemos una mirada de desarrollo humano y también de derechos humanos, ¿no? La primera etapa, digamos, de esta sesión era justamente los derechos humanos y cómo estos derechos han ido evolucionando. Estos objetivos de desarrollo sostenible que seguramente lo hemos escuchado, justamente busca apuntar al cumplimiento de los derechos humanos. Y es importante identificar cómo es que nos relacionamos a ellos, porque tiene que ver con nuestra intervención como profesionales, ¿no? Lo primero que buscamos es la sostenibilidad, que busca garantizar las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones, es decir, buscar que podamos desarrollarnos todos por igual, pero asegurar que las futuras generaciones también puedan disfrutar de ese desarrollo, ¿no? Y esto implica trabajar en tres ámbitos importantes, que es en la protección ambiental, en el desarrollo social y en el crecimiento económico. También otro desde la mirada, digamos, del trabajo social es el desarrollo, ¿no? Ya que el desarrollo para nuestra profesión es buscar el bienestar social. Un desarrollo no es solamente el desarrollo económico, incremento económico, sino es encontrar realmente el bienestar social. Y las metas son los resultados que deseamos tener a raíz de nuestra intervención. Asimismo, también las políticas públicas y los derechos humanos tienen también este enlace, por decirlo así, ya que una política pública es principalmente un proceso social e institucional que puede tener objetivos regulatorios, ¿no? Ya sea
que busca modificar una conducta, busca distribuir equitativamente los bienes, servicios, busca recaudar algunos beneficios para ciertos sectores, ¿no? Pero busca básicamente cambiar, ¿no? Busca un proceso social, una política pública busca atender una determinada necesidad y va a involucrar tanto la acción tomada por las autoridades públicas como por las organizaciones sociales, civiles, políticas o grupos de presión que se las apropien como una meta deseable que alcanzar y hacia las cuales van a dirigir sus acciones. Para lograr una política pública, primero tiene que haber una demanda, ¿no? Tiene que haber un problema que quiera ser atendido. Y para que exista, digamos, esta demanda, es necesario estas organizaciones, ya sea de diferente índole, no sean sociales, civiles, políticos, entre otras, que van a buscar que justamente esta política pública garantice la atención de esta demanda, ¿no? De esta problemática que se encuentra. El enfoque basado en derechos humanos va a plantear una nueva mirada a los procesos de desarrollo, insertos a su vez dentro de programas de lucha contra la pobreza llevados a cabo en diferentes estados, para lo cual este enfoque basado en derechos humanos se va a convertir en un marco conceptual para el proceso de desarrollo. Va a ser, digamos, la principal norma internacional y desde el punto de vista operacional va a ser todas las intervenciones que tengamos va a orientarse a la promoción y protección de los derechos humanos. Entonces, el enfoque basado en derechos humanos se va a convertir en una herramienta para analizar desigualdades que se encuentran en el centro del problema y va a buscar corregir estas prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que van a obstaculizar justamente el progreso en materia de desarrollo. El trabajo social y los derechos humanos han sido, digamos, dos conceptos muy vinculados, ¿no? Muy articulados, porque el trabajo social ha practicado la ayuda desde sus inicios, desde una concepción, sí es cierto, está caritativa, pero luego va a nacer desde una concepción de la justicia, inspirado en los derechos garantizados por las leyes. Para la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, define el trabajo social como esta profesión que promueve el cambio social, la resolución de problemas en relaciones humanas y el fortalecimiento y liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Todos estos aspectos muy asociados a los derechos humanos, mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales. El trabajo social entonces interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno y los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentos para el trabajo social. He ahí nuestra vinculación, ¿no? El trabajo social entonces como disciplina tiene como finalidad la consecución de un mayor bienestar social y por ello la vulneración de cualquiera de los derechos va a atentar contra la dignidad de una persona. Cuando intervenimos entonces en derechos humanos, es necesario comprender que las normas legales van a convertir a las personas en sujetos de derecho, lo que nos va a permitir exigir el cumplimiento de dichas normas para poder desarrollarse a las personas, ¿no? El trabajo social convierte a las personas en sujetos de intervención, permitiéndoles solicitar ayuda institucional para salir de aquellas situaciones de necesidad. Es importante recordar esto porque el trabajo social no es que tenga una intervención permanente, ¿no? Sino más bien es temporal, en lo que nos lleve a empoderar a nuestras personas, a nuestros usuarios, ¿no? Y que pues, empoderarlas para que exijan el cumplimiento de sus derechos, ¿no? El trabajo social entonces le corresponde abrir espacios de diálogo entre las instituciones donde se escuchen las voces de los afectados y éstas recojan en una propuesta de acción. La tarea prioritaria para el trabajo social será cómo interpretar los derechos humanos para su realización práctica, es decir, de qué forma se puede implementar y cómo aplicarlos en las diversas realidades sociales entendidas como espacio de actuación local, donde existen difíciles cuestiones fácticas y también normativas.
Otro aspecto importante del trabajo social junto con los derechos humanos es que los derechos humanos son un fundamento ético del trabajo social, ¿no? Se hace tan estrecha esta vinculación, esta relación del trabajo con los derechos humanos, que se convierte en el marco, digamos, de ético de nuestra profesión. El objeto de la ética del trabajo social es trabajar con sujetos que tienen sus derechos vulnerados y que se encuentran en una situación de necesidad sentida por ellos mismos. Y el trabajo social se acerca a estos sujetos, se acerca a estas personas a partir de ideas que tienen las personas de cuáles son sus necesidades, a partir del concepto de lo que tienen ellos sobre dignidad y sobre todo a partir de valores y creencias que tienen acerca de los cuales, de cuáles son los derechos que sienten que están siendo vulnerados. Es así entonces que nuestra profesión se ocupa de situaciones concretas, ¿no? En las que se pone en práctica las técnicas, las habilidades, las estrategias, toda nuestra metodología como profesionales para buscar una justicia social a través de la escucha activa, del diálogo, de la empatía, de otras cualidades y habilidades sociales que vamos a ir adquiriendo, digamos, con la práctica, con la finalidad de conseguir que los derechos humanos de las personas, de nuestros usuarios, se hagan realidad. Por otro lado, el enfoque de género en la profesión se ha convertido en una herramienta de análisis con enfoque, se ha convertido en una herramienta de análisis que permite evidenciar las desigualdades estructurales, pero también de diseñar intervenciones más eficaces y equitativas. No se trata solo de incluir a las mujeres, sino también de transformar relaciones de poder que reproducen discriminación. El enfoque de género es una herramienta técnica, política y ética para promover justicia social y desarrollo sostenible. Por ende, el enfoque de género fortalece la práctica del trabajo social al permitir intervenciones más críticas, más inclusivas y más transformadoras. No se trata solo de atender problemáticas individuales, sino de cuestionar estructuras sociales que generan desigualdad, ¿no? Como la conformación, como los espacios de toma de decisión, como los liderazgos sociales, ¿no? El trabajo social con un enfoque de género contribuye a la construcción de sociedades más justas, más equitativas y más respetuosas de los derechos humanos. Es así que nuestra profesión se ha convertido en una profesión que trabaja, digamos, muchos aspectos de la deuda social, de la cuestión social, pero uno de ellos también está el tema de la igualdad, ¿no? Porque se ha convertido en una brecha bastante amplia por muchos años y que todavía lo seguimos viviendo, ¿no? Y desde esa mirada, el enfoque de género en el trabajo social nos permite contribuir a estas transformaciones, no solo individuales, sino también colectivas. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final del tema de hoy. Muchas gracias por la atención. Me quedo por ahí algunos minutitos si desean consultar, preguntar, tal vez a través del chat o a través del micrófono, ¿no? Y si no, bueno, muchas gracias nuevamente y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, estimada licenciada Joyce. No hay ninguna pregunta en el chat de parte de los participantes y tampoco están alzando la mano. Con ello estaremos culminando, licenciada. Nos estamos viendo la siguiente semana. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bien, estimados participantes, también hemos llegado a la parte final de esta tercera sesión de este diplomado. El día viernes, a ver, ¿qué fecha es viernes? El día viernes 13 va a ser la cuarta sesión. Los enlaces de eso los estaremos compartiendo en los distintos grupos de WhatsApp. La clase se va a habilitar para el día de mañana, al igual que los materiales. Muy buenas noches con todos y que tengan un bonito inicio de semana. Saludos a todos.